El 14 de junio de 1959 a las 6:25 de la tarde, un avión aterrizó en el poblado de Constanza, dejando en suelo dominicano a 54 hombres armados, al frente de los cuales venía el comandante dominicano Enrique Jiménez Moya y el comandante cubano Delio Gómez Ochoa. Pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. El despertar democrático de América, en auge creciente e incontenible, alcanza nuestra patria. Después de haber barrido con las tiranías de Rojas Pinillas, de Perón, de Pérez Jiménez, de Fulgencio Batista y otras se tambalean en el umbral de la derrota. El Ejército de Liberación Dominicana pelea ya, con decisión inquebrantable, en nuestros llanos y montañas, y dispuesto está a destruir para siempre el yugo de la opresión y la barbarie. 6 días después, el 20 de junio, 2 embarcaciones tocaron la costa norte dominicana, una por Maimón y otra por Estero Hondo, en la provincia de Puerto Plata, desembarcando 144 expedicionarios, al mando de los cuales venía el doctor José Horacio Rodríguez. Esta expedición de 198 combatientes estaba integrada por exiliados dominicanos, cubanos, venezolanos, puertorriqueños y norteamericanos, los cuales tenían la intención de derrocar la dictadura de Trujillo e instalar un gobierno democrático. A mis compañeros de la aviación militar de Trujillo, les habla el capitán Juan de Dios Ventura Simó, y lo hago incorporado a las fuerzas del Ejército de Liberación Dominicana, cuyo propósito es barrer para siempre con la oprobiosa y sanguinaria tiranía de Trujillo, de la cual son víctimas tantos ustedes como la totalidad de nuestro querido pueblo. Somos el pueblo dominicano, lucha ahora por su libertad, cerraremos la patria nueva para todos los días tocar. Por su pueblo, obrero campesino, por sus tierras, trabajo y honor, fuego y plomo, candela, tirano, para dar más a la revolución. Luego de varias semanas de enfrentamientos y escaramuzas con el ejército dominicano, la expedición fue controlada y la mayoría de los expedicionarios apresados y trasladados a la base aérea de San Isidro, donde fueron sometidos a las más crueles torturas. Luego de las torturas, los que aún quedaron con vida fueron fusilados en la base aérea de San Isidro. De 198 expedicionarios, sobrevivieron 7, con uno de los cuales la dictadura montó una farsa, mostrándolo como agente del gobierno infiltrado en las filas de los expedicionarios. Quiero aprovecharme de esta oportunidad en que vengo a hablar por la radio La Voz Dominicana
para decir al mundo que yo nunca he sido traidor y que si fui al exterior fue en servicio en favor de mi gobierno y por esa razón he sido ascendido de capitán a teniente coronel. Me encuentro aquí en la República Dominicana al servicio del gobierno como piloto que soy de la aviación militar dominicana. Yo soy Juan de Dios Ventura y Simó y lo que hice fue traer a esos bandoleros a la República Dominicana para que vieran que aquí no se puede hacer revolución contra nuestro gobierno. Al terminar la exhibición, el capitán Juan de Dios Ventura Simó fue llevado a la cárcel de La Victoria y sometido a terribles suplicios durante varios meses y finalmente lanzado al mar simulando un accidente aéreo. Aunque la expedición del 14 de junio fue un fracaso militar, causó un fuerte impacto en la vida nacional y contribuyó a agudizar la crisis política interna que comenzaba a sufrir la dictadura. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.